Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Esta semana quiero compartir con ustedes lo que fue la terminación de la semana de oración en la Iglesia Central de Vistahermosa, que terminó con estos 4 hermosos bautismos en el río, como van a poder observar. En nombre del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y también con un matrimonio de esta pareja que quiere vivir su vida dirigida por Dios. Quédate con nosotros para aprender más de la palabra. Esta semana el título de nuestro tema de estudio es Relaciones sociales. El verso base para estudiar la Biblia, según Pedro, ¿cierto? Las epístolas de Pedro que estaremos estudiando durante todo este trimestre, es 1 de Pedro capítulo 4, verso 8. Allí la Escritura nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, la base será el amor, ¿cierto? Cómo nosotros aplicamos el amor en el sentido práctico a nuestra vida para tomar decisiones o para ver a las personas y tratarlas en cuanto a las relaciones sociales. En la época de Pedro existían problemas sociales, sin lugar a duda, eso es una realidad, ¿cierto? Como lo existe hoy en día. Hay muchos problemas sociales que enfrenta el ciudadano común y la sociedad en general. En la época de Pedro, el imperio que dominaba la política era el imperio romano, y el imperio romano no era perfecto, como cualquier gobierno, y como todos los gobiernos en este mundo no son perfectos. Entonces existían problemas entre los ciudadanos y el gobierno. También existía en esa época la esclavitud, era incluso regulada por la ley romana, y esa esclavitud permitía que un ser humano fuese posesión de otro ser humano. Entonces también Pedro da unos consejos de cómo lidiar con esta situación a aquellos hermanos que eran cristianos. Cómo debía relacionarse un esclavo con su amo y qué pasaba cuando una persona estaba casada o vivía con su pareja, la cual no era creyente, no creía en Jesús y no seguía las enseñanzas de Dios. Cómo tolerar esa situación o cómo enfrentarla. Eso es lo que estudiamos durante esta semana. Empezaremos abordando lo que es la relación entre la iglesia y el Estado. ¿Qué pasa cuando la iglesia está sirviendo al Estado y quién debe servir de los dos, el Estado o la iglesia? Y cuáles como los parámetros para nosotros saber comportarnos en esa relación que siempre va a existir, de alguna manera puede ser directa o indirecta, entre el Estado y la iglesia. Vamos a ver lo que nos dice allí la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13 y verso 14. Por causa del Señor, estad sumisos a toda autoridad humana, al rey como a soberano, y a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En estos dos versos de la palabra del Señor notamos cómo el consejo del apóstol Pedro es que el ser humano sea obediente y respete la autoridad que lo gobierna. Se llega a la conclusión básica de que la autoridad, si existe y si está allí para gobernar, es porque Dios de alguna u otra manera lo ha permitido. Por lo tanto, aunque no son perfectos, existen para poner unos parámetros, unos lineamientos, unas reglas, y esas reglas pues dirigir a las personas, ¿cierto? Para una mejor convivencia. Entonces, el propósito de Dios es que esa autoridad pueda, según lo que dice la Biblia, el consejo bíblico de Pedro es que ellos reconocen el bien que hacen las personas y alaban ese bien, pero también pueden traer consecuencias negativas sobre el malhechor, ¿cierto? Sobre la persona que hace la maldad. Entonces, en ese sentido, la autoridad es totalmente buena y legítima. Sin embargo, en la época de Pedro, el gobierno romano, ¿cómo era el gobierno romano? Brevemente diremos que el gobierno romano era un gobierno muy, digamos que muy déspota, y utilizaba mucho el poder
y la fuerza para castigar. De hecho, el gobierno romano utilizaba la tortura como consecuencia para los crímenes y también utilizaba la crucifixión. Recordemos que de esa manera es que Cristo pierde la vida, porque la crucifixión era establecido para los malhechores, para los criminales, esa pena, esa sentencia. Entonces, lo interesante es que también existía en el gobierno romano corrupción, de tal manera de que muchos líderes políticos eran familiares y por el solo hecho de ser familiares entonces tenían mérito para ocupar cargos públicos, y eso generaba que hubiese más corrupción y más uso indebido de la fuerza para el pueblo. Entonces era una situación bien complicada la que vivían la iglesia y los hermanos de esa época en la historia cristiana. Apocalipsis 13, si lo leemos todos, nos da a entender de que un tiempo futuro vendrá donde obedecer a las leyes del gobierno será desobedecer a Dios. Pero entonces la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando un gobierno puede estar dando leyes que van en contra de la voluntad de Dios? Hoy en día vemos cómo muchas de las naciones han establecido en su legislación leyes que protegen, por ejemplo, uniones que Dios no acepta en su palabra. Entonces, ¿qué hacer cuando eso sucede? Entonces hay un principio bíblico que está en Hechos 5:29, ese principio nos tiene la respuesta bíblica, que sea la Biblia la que nos hable. Vamos a ver qué es el consejo bíblico para nosotros cuando el Estado y el gobierno eclesiástico están en oposición. Veamos lo que dice la Escritura. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Este verso de Hechos capítulo 5 se da en un contexto donde a Pedro se le había prohibido predicar. El gobierno le había dicho a él, luego de ser llevado al encarcelamiento, entonces le dijeron: por favor, no predique más acerca de Jesús, no siga enseñando de Jesús. Pedro queda en libertad, pero con esa advertencia: cuando él sale, él sigue predicando, continúa haciéndolo, y luego nuevamente es detenido, es interrogado por las autoridades que le cuestionan por qué él sigue predicando acerca de Jesús. Entonces Pedro da esta respuesta, ¿cierto? Pedro y los apóstoles dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso nos enseña lo que nosotros como cristianos debemos hacer cuando el gobierno está en oposición a la voluntad de Dios, y es preferir la voluntad de Dios que está en su palabra, hacer lo que Dios demanda que nosotros hagamos. También hemos estudiado acerca de la relación que existe entre un amo y un esclavo. En la época del apóstol Pedro existía la esclavitud y era legal, pero muchas veces se era esclavo porque la persona quedó en desgracia económica y vendió, por así decirlo, vendió su cuerpo, su ser entero, al servicio del acreedor o de la persona a la que le debe dinero, y ahora ya no tiene libertad, ahora ya es un objeto para esa persona y tiene que cumplir órdenes. También se era esclavo porque se nacía en la condición de esclavo, se era hijo de esclavo y de esa manera nacía siendo esclavo. Entonces habían varias maneras de ser esclavo. También cuando las personas eran capturadas producto de una derrota militar y esos perdedores en la batalla se convertían ahora en esclavos. Entonces el esclavo debía obedecer siempre a su amo, porque el amo tendría diferentes ocupaciones para la persona que tenía esa condición de esclavo. Le podía, por ejemplo, poner a administrar su terreno, su finca, le podía poner a cuidar y a criar de alguna manera y a enseñar a sus hijos, ¿cierto? También podía ponerlo como administrador de sus negocios, o simplemente como un obrero para trabajo físico y material pesado, ¿cierto? En los campos, en los cultivos. Entonces la vida del esclavo no era fácil, y ahora en la Escritura se enseñó que los esclavos, el consejo de Pedro es que estén sujetos a sus amos, que les respeten y de esa manera también queden un testimonio. Sin embargo, nosotros debemos utilizar esto también para el plano espiritual. El ser humano siempre, desde que nace, ha sido y es esclavo del pecado, y Cristo viene a libertarnos. El esclavo se podía liberar, y cuando se liberaba un esclavo se utilizaba la palabra redención, era redimido. Entonces el esclavo, alguien lo compraba para darle la libertad, por ejemplo, y eso era redimirlo. Cristo vino acá a esta tierra, y Pedro hace esa comparación, para con su vida y su sacrificio en la cruz pagar nuestro rescate, es decir, redimirnos de la esclavitud del pecado y decirnos que ahora, si queremos, podemos ser libres de la maldad y del pecado, tan solo aceptando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces, esa figura de la esclavitud y ese consejo que fue para hermanos, que había en esa época hermanos cristianos que vivían en esclavitud,
pues ahora, como ya no es algo común en nuestra época en la cual vivimos, podemos pensar en lo que significa ser esclavo de la maldad y del pecado y cómo Dios desea liberarnos de esa circunstancia, de esa situación. También habló de la relación existente entre esposo y esposa, pero una característica importante que vamos a notar en el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 3, donde dice: Vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí aparece este versículo que debemos entenderlo muy bien, porque si analizamos en detalle la escritura y lo que dice, nos da a entender que se está escribiendo un consejo a las esposas que tienen esposos o maridos que no creen en la palabra de Dios. Y si ellos no creen en la palabra de Dios, entonces lo que sucede es que van a tener una vida complicada, ¿cierto? En nuestra época sucede así. Hay muchos hogares y muchas relaciones donde la esposa, por ejemplo, quiere seguir el camino del Señor, donde la esposa es una hermana de iglesia que procura ser fiel a Dios, pero su esposo es la primera, digamos, barrera u obstáculo que se presenta en que ella pueda hacer esto. Entonces el consejo de Pedro es, en primer lugar, que esas esposas, en vez de separarse o de irse lejos, permanezca cerca de su esposo y por su testimonio, es decir, le va a predicar por lo que ella es y por la forma como se comporta, de una manera respetuosa, obediente en primer lugar a Dios y luego sujeta a su esposo. Pero esto debemos entenderlo de que no nos enseña ni nos da derecho al maltrato en el hogar o a que la mujer sea menos que el hombre, porque el versículo 7 termina diciendo ya el consejo para el esposo y es el siguiente: de igual modo, vosotros maridos, sed considerados con vuestras esposas y tratadlas con respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Al marido se le aconseja ser considerado, tratar con amor y con respeto a su esposa, porque eso es lo que corresponde. Los esposos deben ser también verdaderos cristianos, y cuando se logra que el hogar sea unido, ¿cierto?, por una pareja y esté conformado por una pareja que ama a Jesús, que ama a Dios, pues entonces el ideal es que haya un apoyo mutuo, que ninguno de los dos lleve más cargas, sino que sea un equipo de trabajo y juntos busquen siempre el beneficio de su compañero o de su compañera. De esta manera llegamos a la conclusión de este mensaje. Hemos de decir que en relación al Estado y a las autoridades que nos gobiernan, nosotros como cristianos debemos ser respetuosos y debemos considerar siempre por sobre todas las cosas la justicia de Dios, que es perfecta. Y aunque muchas veces tenemos gobiernos o líderes políticos que son corruptos y son imperfectos, pues Dios es nuestro líder máximo y Él sí es perfecto y es 100% justo. En segundo lugar, también ver la relación que el Estado tiene con la Iglesia, de tal manera de que si algún día hay oposición entre los dos, nosotros como seguidores de Dios vamos a preferir la autoridad de Dios mediante su palabra. Esto nos lleva a pensar de que lo más importante para un seguidor de Dios pues es lo que Dios ha expresado en su palabra, en la Biblia, y de esa manera nosotros debemos conducirnos. En la Biblia se nos promete y se nos da la esperanza de un gobierno mejor y un gobierno perfecto que será instaurado por Dios cuando Él vuelva. Que Dios te bendiga en el lugar donde estás. Nos vemos la siguiente semana y éxito en todo lo que hagas.